Bien, buenas noches nuevamente a todas las personas que nos acompañan en este momento acá en la sala del grupo de lectura de Kierkegaard. Saludamos de nuevo a Ana María, a John, a Sandra que nos están acompañando aquí, así como a todas las personas que van a ver y están viendo estos videos en diferido en el canal de YouTube. Después de la pausa de mitad de semestre, de mitad de año, mejor dicho, arrancamos en este nuevo semestre continuando con la lectura de O lo uno o lo otro, que es un texto que digamos, nos ha ocupado durante gran parte del año, ¿sí? De hecho, ya llevamos más de un año en estos encuentros y es básicamente el proyecto que nació hace un año de leer o lo uno o lo otro, un fragmento de vida. Ya hemos leído todos estos textos, el prólogo, que pues lo leímos como forma preparativa, el... Dame un segundito. Leímos los de Absalmata, leímos los estadios eróticos intermedios inmediatos, perdón, o el erotismo musical, que es una reflexión sobre la ópera de Don Giovanni. Hablamos del reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, que es un análisis que él hace de Antígona, de dos versiones de Antígona, y donde él se pregunta cuál es la distinción entre, pues eso, entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero la tesis de Kierkegaard estaba en que en la tragedia antigua hay más sufrimiento y en la tragedia moderna hay más dolor. Y la diferencia que establece Kierkegaard entre ambos es que el sufrimiento es inmediato mientras que el dolor es reflexivo, ¿no? Lo que él llama la pena reflexiva, ¿no? Siluetas es el análisis de la desesperación ante la experiencia de la vida, en particular en tres casos femeninos, tres figuras femeninas, María Beaumarchais, Doña Elvira y Margarita. Leímos El más desdichado, que es un texto divertidísimo en el que pues entran en concurso, algo así como un reality, los más desdichados del mundo, a ver quién es el más desdichado, ¿sí? Y habíamos terminado con un texto que es muy interesante, un tanto árido en algunos momentos, pero muy divertido en otros, que es el del primer amor, que es una crítica que escribe Kierkegaard a un texto de Escribe, que es un autor danés que escribió una obra muy conocida en su época, pero ya finales, mediados del siglo XIX, que se llamó El primer amor, ¿no? Entonces, mentiras, Escribe no era danés, Escribe era alemán o inglés. Bueno, tengo que revisar ahorita. Nos quedan dos textos y pues básicamente la idea de leer estos dos textos será lo que nos ocupe en el transcurso de este semestre. Nos corresponde leer ahora La rotación de cultivos, que es un texto maravilloso. Y luego El diario de un seductor, que es un texto largo, pero es un texto narrativo. Entonces eso cambia un poco las perspectivas. Todos los demás son más o menos escritos a manera de ensayo, de crítica literaria, de ejercicios reflexivos, salvo los diapsalmatas, que son como aforismos, o pues eso, diapsalmatas significan intermedios musicales, es decir, una especie a manera de antífonas, si se quiere. La rotación de cultivos también es un ensayo, pero el diario de un seductor es una novela epistolar, donde Kierkegaard va a reflexionar sobre lo que ha estado reflexionando todo el libro, que ya lo hemos visto desde el comienzo, es por qué él terminó con Regina, pero en particular bajo la figura de Don Juan y Cordelia, ¿no? Es una novela muy interesante, la leeremos en unas cuantas sesiones, vamos a mirar cuánto nos gastamos llegando de aquí a allá, y pues es una novela maravillosa, es una novela que muy disfrutable y me encantará mucho leerla acá. Vamos entonces a leer La rotación de cultivos, que está en la página 289 y acá estamos muy lejos. Y acabamos justamente a la página 289, que es la página 146 del PDF, con la rotación de los cultivos, ensayo para una doctrina de prudencia social. Yo creo que vale la pena tener en cuenta como ese calificativo, ¿no? ¿Qué significaría un ensayo, ¿sí? De, un ensayo para una doctrina de prudencia social. Oye, vamos a mirarlo con Kierkegaard. Acá hay unas notas de las versiones que él está tomando para su ensayo, digamos, sus versiones en griego y cómo se traducirían, pero bueno, eso ahorita no nos interesa. Vamos a arrancar. Y Kierkegaard arranca de una manera divertidísima, como suele arrancar Kierkegaard sus textos, así que arranquemos.
Partir de un axioma, dicen gentes experimentadas, es siempre algo muy sensato, ¿sí? La filosofía arranca con principios. Yo me uno a ellas y parto del axioma de que todos los hombres son tediosos. Sí, ese es mi principio filosófico. Partir de un axioma, dicen las gentes experimentadas, es siempre algo muy sensato. Yo me uno a ellas y parto del axioma de que todos los hombres son tediosos. ¿O acaso habría alguien lo bastante tedioso como para contradecirme? Este axioma posee en grado máximo la fuerza de repulsión que siempre se le exige a lo negativo, la cual resulta ser propiamente el principio motriz. No es solo repulsiva, sino infinitamente espantosa, y quien se respalda en este axioma es por fuerza capaz de realizar descubrimientos con una celeridad infinita. Si mi afirmación es correcta, eso ahorita lo vamos a mirar. ¿Sí? ¿Qué significa un poco esto que está diciendo ahí de la celeridad infinita? Si mi afirmación es correcta, basta con que cada cual delibere consigo mismo con mayor o menor moderación, según quiera minorar o acelerar su ímpetus, hasta qué punto el tedio es pernicioso para el hombre. Y si uno se propone aumentar al máximo la velocidad del movimiento, incluso para riesgo de la locomotora, solo hace falta que se diga a sí mismo: el tedio es la raíz de todo mal. Es bastante curioso que el tedio, tratándose de un ser tan sosegado y plácido, disponga de una fuerza como esta para imponer movimiento. El efecto ejercido por el tedio es completamente mágico, solo que este efecto no es atractivo, sino repulsivo. Bien, lo que está diciendo Kierkegaard acá es muy sugerente y es muy llamativo. Kierkegaard habla del tedio. En algunas traducciones se traduce como el aburrimiento, ¿sí? ¿Cuál es la distinción entre tedio y aburrimiento? Hay una reflexión profunda en la filosofía del siglo XIX. En términos generales, nosotros podemos decir que es lo mismo. Hay momentos en los que, por ejemplo, Schopenhauer considera que es distinto, ¿sí? Donde podríamos pensar que el tedio tiene una dimensión existencial, mientras que el aburrimiento es más circunstancial, ¿sí? Heidegger, por ejemplo, tanto en Ser y Tiempo como en ¿Qué es metafísica?, va a poner el aburrimiento como uno de los templos de ánimo fundamentales del Dasein, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, acá la palabra tedio, aburrimiento, podemos tomarla como cualquiera de las dos, repito, o sea, pueden tomarla de una manera un poco amplia y pueden tomarla, repito, en este sentido. Esta idea de que el tedio es la raíz de todo mal se ha hecho muy famosa, sobre todo en términos del aburrimiento. Y repito, no soy muy conocedor en este punto en Kierkegaard. Yo he leído ambas versiones. La única traducción en español que he leído de este texto es esta. No tengo a la mano la versión de Guadarrama, que es la primera versión que se hizo, la primera traducción que se hizo. Habría que mirar si dice aburrimiento o no. Pero en la versión en inglés sí dice boredom. Boredom, o sea, aburrimiento, en sentido estricto. Y entonces tendríamos algo así como: todos los hombres son aburridos. El aburrimiento es la raíz de todo mal. Tengamos acá aburrimiento como tedio, funciona más o menos de la misma manera, y yo creo que en nuestro contexto, en particular en hispanoparlante, funciona, ¿no? Porque cuando nosotros decimos algo es tedioso o algo es aburrido, estamos queriendo decir más o menos lo mismo. ¿Listo? Entonces, claro, ¿qué es lo que nos está diciendo Kierkegaard acá? Partir de un axioma es genial. Toda la gente que experimenta dice: hay que partir de un principio. Perfecto, yo parto de un principio. Todos los seres humanos son aburridos, ¿sí? Y dice: este axioma es repulsivo, o sea, aleja a la gente, ¿sí? Y no solamente a la gente, tiene la fuerza de lo negativo, como que tiene justamente, no es esta positividad, no es esta, digamos, no es este bright side, no es este lado luminoso, sino es algo repulsivo, es algo que aleja, es algo que mantiene distancias. Y sin embargo, él dice: me llama la atención porque quien asume este principio, ¿sí?, logra hacer descubrimientos con una celeridad infinita rara. Y nosotros lo entendemos, ¿sí? Una persona aburrida, ¿qué es capaz de hacer una persona aburrida? De todo y en corto tiempo, ¿sí? Existencialmente el aburrimiento nos mueve un montón, ¿sí? Hay personas que por estar aburridos
con la vida o con el trabajo, con las cosas, se van a otro país, se consiguen una pareja, se mudan de casa y uno les dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué te mudaste? No, está aburrido de la otra casa. Me dice, oye, pero lo que ello implica la mudanza, otro espacio de vida, simple y llanamente por el aburrimiento. El aburrimiento es una fuerza, y lo está diciendo Kierkegaard ahí, que tiene una celeridad infinita, ¿sí? Y entre más aceptemos esta premisa de que los seres humanos somos seres aburridos o tediosos, más veloces, o sea, digamos, nos acercamos con mayor celeridad o con una celeridad infinita a estos descubrimientos, a estos cambios. Por eso él va a hablar de la fuerza del ímpetus, ¿no? Según quiera minorar o acelerar este ímpetus, ¿no? El tedio o el aburrimiento, como ustedes lo quieran ver, es la raíz de todo mal. Una frase que vale la pena reflexionar. Para muchos es exagerada. Justamente ahorita en La Salle estoy dictando un seminario de un libro que se llama de un profesor noruego, perdón. Déjenme acá y se los comparto el título. La obra se llama Philosophy of Boredom, ¿sí? Philosophy of Boredom, que es un texto del profesor. Miremos a ver si lo. Ah, pero no lo estoy compartiendo. Denme un segundo. Acá. Ahora sí. Es este libro. Cuando tengan tiempo, consíganlos. O si quieren, me avisan y se los mando. Yo lo tengo en PDF. ¿Sí? Que es una filosofía del aburrimiento de Lars Svensson. Es un profesor noruego que tiene unos textos de divulgación muy interesantes. Y él considera, por ejemplo, que la palabra, a ver, que la tesis de Kierkegaard es como muy exagerada. No podemos decir que todos los males surjan del aburrimiento. Pero pues vamos a mirar un poco la postura de Kierkegaard y vamos a mirar qué es lo que él exactamente quiere decir. ¿Hasta qué punto es pernicioso el tedio? Lo reconoce todo el mundo respecto en los niños. Mientras los niños se entretienen, son obedientes. Y esto podemos afirmarlo en el sentido más estricto, pues en cuanto por un momento se desenfrenan jugando, ellos se ve propiamente a que han empezado a aburrirse. El tedio se aproxima a toda marcha, aunque en un sentido distinto. Por eso, a la hora de escoger una niñera, nos fijamos esencialmente no solo en que sea sobria, fiel y de buena pasta, o sea, como de buen talante, sino que atendamos además a la consideración estética de si sabe cómo entretener a los niños, y no dudaríamos lo más mínimo en despachar a una niñera si resultara no poseer dicha cualidad, por más que gozara de todas las exquisitas virtudes restantes. Aquí se aprecia con claridad el principio, pero el mundo es tan curioso y la costumbre y el tedio predominan a tal extremo que el caso de la niñera es el único en el que se hace honor a la estética. Si uno solicitara el divorcio porque su mujer es tediosa o aburrida, o exigiera el destronamiento de un rey por resultar tedioso su aspecto, o el destierro de un párroco por resultar tedioso escucharlo, o el cese de un ministro, o el castigo de por vida de un periodista por ser rabiosamente tediosos, no tendría éxito. Y el ejemplo es bueno, ¿no? Kierkegaard dice, mira, nos enfrentamos al aburrimiento. Sí, si una niñera no es capaz de entretener a los niños y los niños se aburren y o sea, llegan al tedio, le decimos, mira, qué pena, es importante que los niños se diviertan y demás y se entretengan y bla, bla, bla. Por favor, márchate. Pero él dice, el aburrimiento o el tedio se presenta en tantos escenarios de la vida, ¿sí? Que si yo quisiera decir, mira, me voy a divorciar porque mi mujer es muy aburrida, o, bueno, quizás hoy en día podría darse un poco más. Usualmente no se divorcia, terminan habiendo cachos de por medio y eso implica en otras cosas, ¿no? Pero si uno se dijera como, oiga, cambien a este ministro porque es muy aburrido, ¿sí? Cambien a este párroco porque es un tedio, pues es como de malas. Entonces a Kierkegaard le llama la atención esto que sí funciona digamos, en el caso de la niñera, que se toma en serio la estética y en el resto de casos no. No es de extrañar pues que el mundo vaya hacia atrás, que el mal se expanda cada vez más, dado que el tedio aumenta. Y el tedio es la raíz de todo mal. Tras esta pista, es posible ir desde que el mundo es mundo. Los dioses se aburrían y por ello crearon a los hombres. Los dioses se aburrían y por ellos crearon a los hombres. Adán se aburría porque estaba sola y por ello fue creada Eva.
En ese instante entró el tedio en el mundo y en él fue creciendo exactamente en la misma medida en que crecía la población. Adán se aburría solo, luego se aburrían Adán y Eva en conjunto, luego se aburrían Adán, Eva, Caín y Abel en familia, luego aumentó la población del mundo y las gentes se aburrieron en masa. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Para esparcirse consideraron la idea de construir una torre tan alta que traspasase el cielo. O sea, vamos a hacer algo chévere, vamos a hacer algo diferente, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a romperla. Vamos a crear una torre que llegue hasta el cielo, ¿sí? Esta idea es tan tediosa como alta era la torre. Y además es una prueba formidable de hasta qué punto el tedio predominaba. O sea, ¿en serio una torre? Con todas las cosas que pueden hacer, ¿en serio te vas a poner a hacer una torre así de grande? A ver, obviamente es un relato bíblico, pero Kierkegaard lo utiliza de, a ver, es la idea más tediosa que se le puede ocurrir a alguien, de voy a hacer la torre tan alta, tan alta, tan alta que no se vea en el cielo y no es como, oye, a ver, no sé, hay playas, hay montañas, podemos caminar, podemos hacer juegos, podemos divertirnos. No, no, una torre. Luego se esparcieron por el mundo del mismo modo en que ahora se viaja al extranjero, pero siguieron aburriéndose. ¿Y qué consecuencias no había de tener este tedio? El hombre estaba en lo más alto y cayó a lo más hondo. Primero por Eva, después por la torre babilónica. Por otro lado, ¿qué demoró la caída de Roma? Pues panis et circenses, ¿no? Perdón, et circenses, ¿sí? O sea, pan y circo. Lo que hizo que Roma, dice Kierkegaard, no se cayera tan rápido era pan y circo, ¿sí? El entretenimiento. ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Estamos atentos a algún medio de esparcimiento? Al contrario, precipitamos el derrumbe. Hay quien piensa en convocar una asamblea de estados generales. ¿Acaso es posible imaginar algo más tedioso, tanto para los caballeros participantes como para quien debe leer y escuchar noticias al respecto? Hay quien se propone mejorar las finanzas del Estado mediante el ahorro. ¿Acaso es posible imaginar algo más tedioso? En lugar de fomentar la deuda, se pretende amortizarla. Según mis conocimientos de política, resultaría muy sencillo para Dinamarca abrir un crédito de 15 millones. ¿Por qué nadie piensa en ello? De vez en cuando oímos que alguien es un genio y nunca paga sus deudas. ¿Por qué no podría un Estado hacer lo mismo si así se acuerda? Se abre un crédito de 15 millones y no se usa para amortización alguna, sino para la diversión pública. ¿Sí? Se utiliza como, no sé, pues para pasarla chévere, para hacer parques, festivales y demás. Agasajemos este reino milenario con gozo y alborozo. Así como ahora hay por doquier bolsas en las que dejar dinero, podría haber también por doquier cuencos en los que dejar dinero. Todo sería entonces gratis. La visita al teatro sería gratis, la visita a las mujeres públicas, la carrera al Dieserhaugen sería gratis, el propio entierro lo sería. Gratis sería el discurso que le dedicasen a uno. Gratis, digo, pues cuando se tiene dinero siempre a mano, todo es, en cierto modo, gratis. Sí, obviamente, a ver, pues esto es un Kierkegaard de un mundo precapitalista, o mejor dicho, el capitalismo ya estaba pegando fuerte a nivel mundial, pero Dinamarca todavía era digamos, era un país en vías de desarrollo, lo que llamaríamos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, son estas hipótesis, que son hipótesis, a ver, quizás económicamente no sean muy sensatas, pero lo que está mostrando Kierkegaard es un tema existencial muy lúcido y que no deja de tener alcances políticos y demás. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Muchas veces la deuda del Estado termina saldando las cuestiones más aburridas, ¿sí? Kierkegaardianamente hablando, que uno dice son necesarias o a veces ni siquiera lo son, pero ni siquiera es un tema de disfrute. Hace unos años, ya un poco, varios años, se publicó un libro que se llamaba, no sé si ustedes lo recuerden, se llamaba La historia de las cosas. La historia de las cosas. Ahí de Annie Leonard, creo que se llama la escritora. Annie Leonard, La historia de las cosas. No es esto. Bueno, el libro se llama La historia de las cosas y la autora es, no, sí, tal cual, Annie Leonard. Ahí me confundí un poco el asunto. Annie Leonard es la escritora de La historia de las cosas, es una economista. El título dice de cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud y una visión del cambio.
Incluso hay un video en YouTube que pues recomiendo ahí como que le echen una mirada de la historia de las cosas, ¿sí? Es este, ya lleva 11 años, 14 años. Es un video muy interesante de unos 20 minutos y Annie Leonard en ese video va a decir lo siguiente, ahí la tenemos como haciendo su presentación. Dice, estamos dispuestos a acabar con el mundo, ¿sí? Y uno dice, oye, pero por lo menos fuimos felices, o sea, nos lo gozamos, aunque sea, ¿sí? O sea, no, se acabó el petróleo, se acabó el agua, pero oye, la verdad la pasamos bien. Y dice, no, lo peor es que no, lo peor es que no, ¿sí? O sea, se acabó el agua, se acabó el petróleo, estamos ingiriendo una cantidad absurda de plásticos, estamos explotando a los animales, agotamos las reservas hídricas, ¿sí? Contaminamos el aire y lo peor es que no la pasamos bien. No, o sea, ni siquiera eso valió la pena. Y es una reflexión, digamos, muy parecida a la que está estableciendo Kierkegaard, ¿sí? Y como lo vamos a mirar más adelante, el problema del tedio, del aburrimiento, es que establece una dialéctica de la cual es muy difícil salir. La propuesta es, a ver, no es que sea muy difícil salir de propuestas lógicas. Lógicamente es, de hecho, es el título del libro, La rotación de cultivos, que ya vamos a mirar de qué va, que pues tiene que ver justamente con la rotación de cultivos. La idea es que si se siembra lo mismo en la tierra todo el tiempo, la tierra se vuelve árida y ya luego no sirve para nada. Pasa lo mismo existencialmente con el ánimo, ¿sí? Entonces, digamos, la erosión o la esterilización de la tierra tendría que ver algo con este sentido un poco de pues del aburrimiento del tedio. Y repito, la idea de Annie Leonard tiene que ver un poco con eso desde una perspectiva más ecológica y es cómo nosotros no disfrutamos justamente del mundo, o sea, se está destruyendo, pero ni siquiera en la destrucción del mundo, ni siquiera en el apocalipsis, ¿sí? Nos podemos divertir, ¿sí? Eh, y eso es interesante, eso es una perspectiva interesante que, bueno, ahí estamos mencionando con Kierkegaard, ¿no? A nadie le estaría permitido ostentar posesiones fijas, solo conmigo debería hacerse una excepción. Obvio, es Kierkegaard, es un diletante y pues obviamente está mamando gallo, ¿no? Me reservaría unos 100 reales diarios en el Banco de Londres, por un lado, porque no puedo disponer de menos, o sea, me los merezco. Sí, hoy en día se llama del merecimiento. Y si quieren ver un filósofo con merecimiento, pues mira, ahí está Kierkegaard, ¿sí? Como maestro del merecimiento. Vamos a ponerlo ahí porque me gusta la idea, ¿no? Maestro del merecimiento. Me los merezco, ¿sí? No me merezco menos, no me merezco eso de que me den menos, ¿sí? Me merezco 100 reales diarios en el Banco de Londres, ¿sí? Por otro lado, porque yo soy quien tuvo la idea y finalmente porque uno nunca puede saber si para cuando hubiese dado con una nueva idea los 15 millones ya se los habrían gastado. ¿Qué tendría como consecuencia este bienestar? Lo más grandioso afluiría hacia Copenhague, los artistas, los actores y las bailarinas más grandes. Copenhague se convertiría en una nueva Atenas. ¿Qué consecuencia tendría esto? Todo hombre adinerado se instalaría en esta ciudad. Entre otros, también el emperador de Persia y el rey de Inglaterra vendrían hasta aquí. He aquí mi otra idea. Alguien se apodera de la persona del emperador. Quizás alguien diría que hay tumultos en Persia. Un nuevo emperador ocupa el trono. Algo que ha ocurrido tantas veces antes y el antiguo emperador es despreciado. En este caso, mi idea es que sea vendido al turco, pues éste sabe bien cómo sacar de aquel algún dinero. A ello cabe añadir aún otra circunstancia en nuestros políticos, perdón, a ello cabe añadir aún otra circunstancia que nuestros políticos parecen perder por completo de vista. Dinamarca es el punto de equilibrio de Europa. A ver, creo que lo estamos notando. Kierkegaard está siendo profundamente irónico, ¿no? O sea, además, Dinamarca jamás ha sido el punto de equilibrio de Europa y de hecho Dinamarca, si lo vemos en el mapa, es un apéndice de Europa, ¿sí? Pero bueno, resulta imposible imaginar una existencia más feliz que esta. Y lo sé por experiencia propia. En una ocasión, yo era el punto de equilibrio de una familia. Podía hacer lo que quisiera, que nunca repercutía en mí, sino siempre en los otros. ¡Ah! Ojalá mi discurso penetrase en vuestros oídos, vosotros que ocupáis los más altos cargos a fin de aconsejar y aconsejar, vosotros, varones del rey y de su pueblo, sabios y juiciosos ciudadanos de todas las clases, mirad de una vez a vuestro alrededor. La vieja Dinamarca se derrumba, es fatal, se derrumba de tedio. Esto es lo más fatal de todo. Y yo creo que
en medio de la ironía, Kierkegaard saca su idea, que en el fondo es una especie de denuncia social, y yo creo que es algo que a nosotros, digamos, sobre todo en el contexto colombiano y sobre todo en el contexto urbano, nos aplica. En nuestras ciudades termina habiendo tanto que hacer que no hay nada para hacer. ¿Sí? Y no es por la sobreoferta, no es únicamente por la sobreoferta que uno se siente un poco desorientado y demás, es básicamente porque el ritmo de la ciudad lo consume a uno, ¿sí? Las vueltas, el tráfico, el transporte, ¿sí? Y claramente yo creo que no tengo mucha experiencia en Medellín, Sandra, pero Bogotá puede llegar a ser, en muchos casos podría ser una ciudad muy divertida, pero yo creo que para muchos bogotanos es una ciudad que se derrumba de tedio. Es una ciudad que se desgasta entre los trancones, ¿sí? Bogotá está a 2 horas de Bogotá, dicen por ahí. Es una ciudad que se desgasta como en la misma competencia por el trabajo. Es la misma ciudad que se desgasta buscando un apartamentico con un poquito más de luz, así que tenga el precio del metro cuadrado más alto de toda Latinoamérica, ¿sí? De verdad, o sea, un metro cuadrado de luz, ¿vale eso? En Bogotá, porque pues podemos ir un poco al norte, un poco al sur, un poco al oriente, al occidente, salirnos de Bogotá y tenemos otras cosas, pero de una u otra forma nos aferramos a Bogotá y ese aferrarnos resulta un tedio, ¿sí? La vieja Dinamarca se derrumba, pero se derrumba de tedio. No son crisis morales, no son crisis de valores, no es que la juventud está metiendo droga, no, no, estamos profundamente aburridos, tan aburridos que somos capaces de hacer cualquier cosa y a toda velocidad, ¿sí? Y aún así se derrumba. En la edad antigua se convertía en rey quien más bellamente cantaba a los difuntos. En nuestra época debería ser rey quien contase las mejores gracias y príncipe heredero quien diese pie a contar las mejores gracias. Gracias son chistes, ¿no? Mas, ¿hacia dónde me arrastras, hermosa y emotiva exaltación? ¿He de abrir mi boca para apelar a la época actual, para iniciarla en mi sabiduría? Ni hablar, pues en rigor mi sabiduría no se aplica zum Gebrauch für jemandem, o sea, al uso de cada cual. Y callar la boca con las reglas de la prudencia es siempre lo más prudente. O sea que no deseo tener discípulos. ¿Acaso si uno se acercase a mi lecho de muerte, quizás seguro al fin de que todo acabara en un ataque de delirio filantrópico, le susurraría mi doctrina al oído, sin estar seguro de si le habría hecho un favor o no? Se habla mucho de que el hombre es un animal sociable, cuando en el fondo es una bestia de presa, algo de lo cual uno no solo se convence observando su dentadura, ¿no? Vamos a dejar subrayado esto de no quiero tener discípulos, pues porque es algo que pues resulta interesante. Y me llama la atención esta idea, ¿no? Se dice que el hombre es un animal sociable, pero en el fondo no somos más que bestias de presa. O sea, bestias de presa significa, somos las bestias cazadas, ¿no? Como lo eran, no sé, los venados, ¿cómo es que se llaman estos? Eh, Se me olvidaron, que son famosos en todo el Mediterráneo y en Italia, se me olvidó. Bueno, es una especie de cerdos y de porcinos salvajes, no me acuerdo. Sí, eso, o sea, somos las presas, somos las bestias, pero las bestias de presa, las bestias que somos cazadas. Y lo que nos acecha es el aburrimiento, ¿sí? Se dice que somos seres sociables, pero quizás lo somos por puro aburrimiento, por puro aburrimiento. Un jabalí, tal cual, gracias Sandra, eso, un jabalí, ¿sí? Por eso toda esta cháchara sobre sociabilidad y sociedad es en parte una hipocresía atávica y en parte una taimada perfidia. ¿Somos sociables? Pff, obvio no. ¿Quién dijo que somos sociables? Lo que pasa es que estamos profundamente aburridos. Tan aburridos que... Pues nada, a ver qué hay que hacer. No, que yo quiero hacer un edificio. Bueno, listo, tal, le vendo el terreno y ya. ¿Y por qué vendió eso? Pues porque sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? Claro, la idea es muy interesante porque Kierkegaard, digamos, de una manera muy pues, estética, irónica, mordaz, sarcástica, está haciendo casi que una filosofía de la historia, o sea, está contando la historia de la humanidad bajo el lente del aburrimiento y del tedio. Y oye, uno se da cuenta que
que no está tan desfasado, ¿sí? Que no está tan desfasado, ¿sí? Que muchas veces nosotros pasamos por alto el hecho de que nos aburrimos y de que nos aburrimos mortalmente. Y en nombre de ese aburrimiento somos capaces de hacer cualquier cantidad de cosas. Todos los hombres son tediosos. La palabra misma ofrece la posibilidad de una clasificación. La palabra tedioso puede significar tanto un hombre que aburre a otro como uno que se aburre a sí mismo. ¿Sí? Es plenamente posible. Hay gente que aburre a otros, hay otros que se aburren a sí mismos y hay otros que después de aburrir a otros se aburren a sí mismos, ¿no? Quienes aburren a otros son la plebe, el vulgo, la infinita chusma humana en general. Quienes se aburren a sí mismos son los escogidos, la nobleza, va a decir Kierkegaard, ¿no? Lo más extraño es que quienes no se aburren, aburren por lo general a los otros, mientras que por el contrario, quienes se aburren, distraen a otros. Y ahí es donde yo les digo que hay una especie de dialéctica curiosa en el aburrimiento, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? El que no se aburre, aburre, y el que aburre, ¿sí? No necesariamente se aburre a sí mismo, ¿sí? Entonces, tenemos como una dialéctica acá en el contexto de la sociabilidad que es de lo más extraño. Y él dice, ¿sí? Quienes no se aburren son por lo general los que de un u otro modo están muy atareados, pero estos son precisamente los más tediosos de todos, los más insoportables. Y oye, yo creo que esto sigue vigente y sobre todo sigue vigente hoy en pleno siglo XXI. Sí, en pleno siglo XXI. ¿Sí? Hay un texto, permítanme ver si lo tengo acá a la mano, de Günther Anders, que se llama la obsolescencia humana. Obsolescencia humana. Acá está, obsolescencia humana. ¿Sí? Eh, a ver si lo encuentra. Sí, acá esto es un texto de Günther Anders en su número 13, es un libro. Günther Anders fue el primer esposo de Hannah Arendt, también fue discípulo de Heidegger, también era judío y bueno, vive en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, ya conocemos un poco la historia. Cuando tengan tiempo, échenle una mirada. Günther Anders es un autor maravilloso. Y él tiene un texto que a mí me gusta mucho, que es este, y él habla de esto, ¿no? Él dice, el hombre en el solario que tuesta a su espalda mientras sus ojos nadan por una revista ilustrada, sus oídos están atentos a una competición deportiva y sus mandíbulas mascan un chicle. Esta figura del jugador pasivo simultáneo, del hiperactivo que no hace nada, es un fenómeno cotidiano internacional. El hecho de que esa figura resulte habitual y se acepte como normal no la hace menos interesante. Al contrario, exige una explicación completa. Si se le preguntara a este hombre del solario en qué consiste su ocupación propia, en qué se entretiene propiamente su alma, por supuesto no podría responder. El tipo está tan ocupado que no tiene ni idea de qué está haciendo. Y no porque la pregunta por algo propio se base en un falso presupuesto, a saber, en que él sea el sujeto de ocupación y el de entretenimiento. Bla, en fin, él sigue. Pero a mí me gusta mucho esta idea de el hiperactivo que no hace nada. ¿Sí? Me encanta. Además porque creo que responde muy bien a nuestra situación contemporánea. Muchos de nosotros somos, e incluso hemos sido, y vemos y nos topamos todo el tiempo con eso, hiperactivos que no hacen nada. Gente que está totalmente entregada al trabajo y uno va a mirar al final qué hizo y no se hizo nada. A ver, sí, se mandó un correo, se hizo un informe, qué sé yo. Pero eso no es nada, o sea, y mucho menos, o sea, y más si nos ponemos a mirar en términos existenciales. Eso que se hace carece de vida, carece de sentido, carece de valor, carece de una finalidad profunda, ¿sí? Algo que encarne un ideal de lo que nosotros como seres racionales podemos hacer. No, no, somos hiperactivos que no hacemos nada, ¿sí? Y es lo que él dice, quienes no se aburren son por lo general los que están muy atareados, pero esos precisamente son los más tediosos de todos. Y yo creo que no hay nada más tedioso que encontrarse con una persona que cuando uno habla con ella solamente puede hablar y quejarse de lo ocupado que está. No, es que tengo reunión y luego trabajo y luego el gimnasio y luego los niños y luego el perro y luego tal y luego tal y luego tal y luego tal y no, bueno, y después de todo eso, ¿qué has hecho? No, nada. Nada. Al parecer, vamos a ponerle acá como
el confrontar. ¿Listo? Vamos a ponerle acá confrontar el hiperactivo que no hace nada. De Günther Anders. Y vamos a ponerlo un poquito acá para que nos quepa. Al parecer, esta clase animal no es fruto de la concupiscencia del varón y el placer de la mujer. Al igual que las clases animales más bajas, esta destaca por un alto grado de fertilidad y procrea hasta lo increíble. Inconcebible resulta también que la naturaleza necesite 9 meses para producir seres como estos, los cuales más bien podrían ser producidos por veintenas. La otra clase de hombre, los distinguidos, son los que se aburren. Como ya ha sido mencionado más arriba, por lo general divierten a otros en ocasiones y digamos que en apariencia al populacho, en un sentido más profundo a los iniciados. Cuanto más a fondo se aburren, más potente resulta el medio de esparcimiento que ofrecen a los otros. Cuanto más a fondo se aburren, más potente resulta el esparcimiento que ofrecen a otros. También cuando el tedio alcanza su grado sumo, ya que entonces o bien esta es su determinación pasiva, mueren de tedio, o bien esta es su determinación activa, se pegan un tiro por curiosidad. O sea, que tampoco es que sea como... o mueren de tedio o te pegas un tiro de curiosidad. Te lo puedes tomar de manera literal o te lo puedes tomar de manera metafórica. Y es que morir de tedio, ¿sí? Está a un paso de morir por curiosidad. O sea, los excesos que puede llevar a cabo por tedio son los excesos que puede llevar a cabo por curiosidad. ¿Y por qué? La curiosidad no es que esté mal. Bueno, en contextos cristianos, por ejemplo, San Agustín considera que la curiositas, ¿sí? La forma de la curiosidad en latín, era pecaminosa, ¿sí? Era pecaminosa porque no, para una persona que está orientado a Dios, el placer que le dan los sentidos, la curiosidad que motivan los sentidos, lo único que hace es distraerlo de Dios. Entonces, para San Agustín, cultivar la curiosidad, como lo enseñaban los filósofos griegos de la antigüedad, y el espíritu científico de la modernidad, pues sería una forma de alejarse rápidamente del camino divino. Para el mundo antiguo, sobre todo, ustedes recuerdan que para Aristóteles es el asombro, la curiosidad, lo que da inicio a la filosofía, y el mundo moderno, la ciencia moderna no puede existir sin curiosidad, ¿sí? En principio sí, estamos de acuerdo. Sin embargo, la curiosidad, nosotros en Colombia tenemos el dicho de la curiosidad mató al gato. Y la curiosidad tiene justamente un poco esto, ¿no? O sea, aquellas cosas que uno hace por curioso, muchas veces las hace porque está muerto de tedio. Y pese a que son dos extremos, terminan siendo como la misma unidad. Repito, cuando el tedio alcanza su grado sumo, ya que entonces o bien esta es su determinación pasiva, mueren de tedio, o bien esta es su determinación activa, se pegan un tiro por curiosidad. A ver qué pasa. Y pues por a ver qué pasa ya después de eso no sigues viviendo. Vamos a leer un poquito más porque quiero leerles un poema de un autor colombiano muy famoso que tiene todo que ver con esto, pero leamos un par de párrafos más. La ociosidad, suele decirse, es madre de todos los vicios, ¿no? O la pereza, decimos nosotros en español. A fin de impedirlos, se recomienda trabajar. Sin embargo, se desprende tanto de la temida ocasión como del medio recomendado que las cosas así vistas corresponden a una extracción muy plebeya. La ociosidad como tal no es en modo alguno madre de ningún vicio. Al contrario, se trata ciertamente de una vida divina, ¿sí? La vida del ocio, y eso ya lo había dicho Aristóteles, ¿sí? Es la vida más alta que puede tener un hombre. Además, porque implica que no es un hombre que no tiene que preocuparse, o sea, es un ser humano que no tiene que preocuparse por sus condiciones materiales de vida. Pues porque no sé, tiene privilegios, qué sé yo, tiene plata, tiene fincas, tiene esclavos, etcétera. Entonces no tiene que preocuparse y puede dedicarse a la contemplación teórica, ¿sí? Si es que uno no se aburre. Si es que uno no se aburre, porque justamente ahí es donde está el quid del asunto. Esto podría ser, sí, o sea, el punto no es que la ociosidad sea la madre de todos los vicios, no, la ociosidad puede ser la madre de las grandes virtudes, si uno no se aburre. Si la ociosidad puede dar pie a que uno pierda su fortuna, etcétera, pero la naturaleza noble no teme nada de eso, sino aburrirse. Los dioses olímpicos no se aburrían, vivían felices
en plena ociosidad. Una belleza femenina que ni cose, ni hila, ni plancha, ni lee, ni hace música, es feliz en ociosidad, pero no se aburre. La ociosidad está lejos de ser la madre de todos los vicios, que más bien es lo verdaderamente virtuoso. El tedio, eso sí, es la raíz de todo mal, y a este es al que hay que mantener a distancia. A distancia. La ociosidad no es el mal. Más bien cabe afirmar que quien no tiene sentido de la ociosidad muestra con ello que no ha alcanzado lo humano. Y esto me encanta. Y esto es una tesis de Kierkegaard maravillosa, precisamente porque vuelve y juega, tiene mucho que ver con esto del hiperactivo, el hiperactivo que no hace nada, ¿sí? Y es la idea que la vida humana conoce el ocio, conoce el ocio. Odo Marquardt tiene un textico, creo que con Sandra y con Ana María lo leímos en hermenéutica. Tiene un textico muy bello que se llama Pequeña Filosofía de la Fiesta. Pequeña Filosofía de la Fiesta. Y en ese texto Marquardt dice que los dioses tienen solo domingo, ¿sí? Los animales tienen solo días entre semanas, ¿sí? O sea, es pura cotidianidad. Lo de los dioses es pura fiesta y excepcionalidad. El mundo humano es sensibilidad para lo cotidiano, pero también es sensibilidad para lo excepcional. No podemos ser solo cotidianos, ¿sí? O sea, nos morimos de tedio en el trabajo, pero tampoco es pura festividad. Podríamos morirnos de tedio en la fiesta, ¿sí? Y creo que todos hemos estado en fiestas y en parrandas y en reuniones y en eventos que son un tedio, ¿sí? Justamente la sensibilidad al ocio, que en este sentido, como lo dice Marquardt, en términos de una filosofía de la fiesta, hemos alcanzado lo humano. Tener sensibilidad para el ocio es ser sensible para lo humano. Hoy en día hay una especie de, no sé, casi que de imperativo, diría yo, de estar ocupado. De estar ocupado, ¿sí? Y lo vemos desde los chiquitos, ¿no? Entonces los niños van al colegio y por las tardes les ponen taller de fútbol y por las noches refuerzo escolar y los sábados van a tenis y los domingos van a caminatas, a Boy Scout y ¿sí? Y como que están tan atareados que en algún momento, es como en algún momento, oye, déjame tranquilo en algún momento, déjame vivir, a qué horas voy a vivir, a qué horas voy a jugar, a qué horas voy a pensar, ¿no? Vean ustedes lo que va a decir Descartes al final del discurso del método. Es que es exactamente el último párrafo del discurso del método que me parece precioso y tiene todo que ver con Kierkegaard, todo. Kierkegaard lo dice de esta manera: la ociosidad no es el mal. Más bien cabe afirmar que quien no tiene sentido de la ociosidad muestra con ello que no ha alcanzado lo humano. Y dice Descartes al final del discurso del método, ¿sí? Dice, esta declaración que aquí hago, bien sé que no ha de servir a hacerme considerable en el mundo, mas no tengo ninguna gana de serlo, y siempre me consideré más obligado, o sea, más agradecido, con los que me hagan la merced de ayudarme a gozar de mis socios sin tropiezos, que con los que me ofrezcan los más honrosos empleos del mundo. Siempre estaré más agradecido con quienes me permitan gozar del tiempo libre que con aquellos que me den trabajos, así sean los trabajos más honrosos del mundo. Descartes va a decir, si no fuera por el tiempo libre, yo no hago esto. Yo no hago esto. Y lo que nos está diciendo Kierkegaard es justamente eso. El tiempo libre no es, o sea, el ocio, la pereza no es la madre de todos los vicios. La raíz de todos los males es el tedio. Al contrario, el ocio es una forma de sabernos humanos, de entendernos como humanos. Y eso es clave. Y eso es clave y Kierkegaard lo quiere mostrar justamente ahí. Un segundo, acá dice que tenemos un chat. No, listo, ahí está. Bien. Volvamos entonces acá al texto. Nos dice Kierkegaard lo siguiente. Hay una incansable actividad que excluye al hombre del mundo espiritual y lo instala en la clase animal, donde por instinto debe mantenerse siempre en movimiento. Hay hombres, mantenerse siempre en movimiento es justamente lo que nos estaba diciendo Günther Anders, ¿sí? Es exactamente esto, ¿sí? Estoy tan aburrido que tengo todo el tiempo que estar haciendo algo. Hay hombres que tienen un don extraordinario para convertirlo todo en un negocio, cuya vida entera es un negocio, en el que enamorarse y casarse una payasada, y la admiración de una obra de arte se miden por el mismo celo comercial con el que trabajan en el despacho. El proverbio latín,
otium es pulvinar diaboli, no tengo ni idea cómo suena eso. El ocio es la almohada del diablo. Es del todo cierto, pero el diablo no dispone de tiempo, vuelve a salirnos la frase de Sandra, el diablo no dispone de tiempo para apoyar su cabeza en esa almohada cuando uno no se aburre. Ahora, como la gente cree que el sino del hombre es trabajar, que el destino del hombre es trabajar, la oposición es correcta. Ociosidad, trabajo. Yo doy por sentado que el sino del hombre es entretenerse y mi oposición no es por ello menos correcta. Y me encanta cómo lo está pensando Kierkegaard, ¿sí? Él dice, a ver, estamos convencidísimos de que el destino del hombre es trabajar, porque hasta nuestros mitos lo dicen, ¿no? Sí, según el mito, a ver, son mitos en todas partes, ¿no? En los trabajos y los días de Hesiodo, ¿no? En los trabajos y los días ya ha pasado la era de los dioses, la era de los héroes, la era de los semidioses. Ahora estamos nosotros, los mortales. ¿Y a qué nos dedicamos los mortales? Al trabajo. Y Zeus ve bien eso. En la tradición bíblica es exactamente lo mismo, ¿no? Después de que son expulsados a Adán y Eva del paraíso, ¿sí? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Hay que trabajar, hay que ganárselo. Entonces, de una u otra forma, se piensa, se asume que el destino del hombre es trabajar. Y dice Kierkegaard, pues, no, no, el destino del hombre es entretenernos. ¿Sí? Y de la misma manera que yo puedo suponer que el destino del hombre es el trabajo y la dialéctica sería ociosidad-trabajo, pues yo puedo decir que el destino del hombre es el entretenimiento. Y mi oposición no es por ello menos correcta. Y vean ustedes que acá Kierkegaard lo eleva a una dimensión antinómica. O sea, sería... Hay antinomia en el sentido muy kantiano, ¿no? Habría tantas razones para decir que la vida del hombre, o sea, el destino del hombre es trabajar, como razones para decir que el destino del hombre es el entretenimiento. Claro, quizás la palabra entretenimiento hoy en día a nosotros nos genera mucho ruido, ¿sí? Porque todavía, además, estamos metidos, como lo dice Byung-Chul Han, en una sociedad del cansancio, ¿sí? Donde incluso el entretenimiento se ve como una forma de explotación y tienes que monetizarlo y tiene que ser rentable y tienes que perfeccionarte y tienes que venderte y tienes que tener una imagen y tienes que bla, bla, bla. Sí, hasta el entretenimiento se vuelve un mecanismo, un dispositivo de explotación que habría que pensarlo en otros términos. El mismo Byung-Chul Han tiene un texto muy bonito que se llama Buen Entretenimiento, donde Byung-Chul Han va a pensar, claro, muy en el sentido de Byung-Chul Han, que pues hay un buen entretenimiento y hay un mal entretenimiento y pues él no va a decir nada, pero pues sería mejor si nos dedicásemos al buen entretenimiento. Kierkegaard no llega a decir qué es lo que nos conviene, o sea, qué es un buen entretenimiento y qué es un mal entretenimiento, pero Kierkegaard nos pone eso digamos, nos lo pone un poco sobre la mesa, ¿sí? ¿En qué consiste el destino humano? ¿Sí? ¿En qué consiste el destino humano? ¿En trabajar? ¿Sí? Justamente, pero es este trabajo, como lo habíamos dicho hace un rato, es este el trabajo de los que están muy atareados, que por eso no se aburren, pero que por eso resultan ser los más tediosos. Yo creo que la invitación de Kierkegaard es a pensarnos de una u otra manera el ocio. Y pensarnos acá el ocio es una invitación muy, muy lúcida, por un lado, ¿sí? Y es también como una invitación a que nosotros, un segundito, a que nosotros nos pensemos qué es lo que significa para nosotros el sentido de la vida. ¿Qué es lo que significa para nosotros hacer lo que hacemos? Ya se nos va acabando el tiempo, quiero terminar con esto. Hay un texto muy bonito de un filósofo teólogo alemán, él murió ya hace varios años, que se llama El ocio y la vida intelectual. El ocio y la vida intelectual. Y son unas lecciones que va a dar este señor. Él era un teólogo católico. Creo que él muere como en el 99, 98, si mal no estoy. Y escribe un texto muy bonito que se llama, pues esto, la vida, el ocio y la vida intelectual. Y tiene este epígrafe de Platón, de las leyes, que dice lo siguiente: pero los dioses, compadeciéndose del género humano nacido para el trabajo, han establecido para los hombres festivales divinos periódicos para alivio de sus fatigas.
y les han dado como compañeros en estas fiestas a las musas y a Apolo que les preside y a Dionisio para que nutriéndose del trato festivo con los dioses mantenga la rectitud y sean equitativos. La tesis de Platón es bellísima. Una vida de entretenimiento nos hace morales. Tradicionalmente el mundo moderno lo ha leído al revés. Una vida del entretenimiento me vuelve inmoral y es la vida del trabajo la que me vuelve moral, ¿sí? Pero la lectura de Platón es otra y en este sentido se parece mucho a la lectura de Kierkegaard. Y yo creo que hoy en día pensar justamente que es aquello que nos entretiene se vuelve como una tarea. Y yo creo que es parte del legado de lo que Kierkegaard nos quiere mostrar hoy. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a dejarlo ahí porque pues el texto sigue y es muy interesante. Hemos leído 5 páginas, no está mal, ¿sí? Pero me parece muy interesante como para retomar esta primera lectura. Entonces vamos a dejar en este punto la lectura de la rotación de cultivos. Vamos a seguir pensando un poco a propósito del entretenimiento, del destino de la vida humana en términos del trabajo. Vamos a seguir pensando si es el tedio la raíz de todos los males y mirar cómo esta reivindicación del ocio puede resultar significativa para nosotros. Todo ello lo seguiremos tratando la próxima sesión de este encuentro, al cual ustedes están completamente invitados y pues quienes no nos puedan acompañar siempre pueden seguirnos en las grabaciones de YouTube. No me resta sino agradecer a las personas que están acá en sala y nos veríamos dentro de 8 días. Muchas gracias por estar acá, que los cielos nos miren con su beneplácito y una buena noche para ustedes. Hasta luego.